Bueno, Señor fiscal, respecto a las órdenes de captura que se acaban de anunciar tras el fallo de la Corte Constitucional, ¿qué podemos decir? no, mire, lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación es analizando el fallo que se produjo por parte de la Corte Constitucional, la C-525 de 2023, en la medida en que se declaró completamente inexequible el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 2272, que señalaba que personas privadas de la libertad que no tuvieran relación con organizaciones armadas organizadas pudieran ser nombrados voceros de paz. En ese sentido, si hubo decisiones del Ejecutivo que se generaron en torno a esos voceros de paz y posteriormente fueron ante los jueces, será una obligación de la Fiscalía General de la Nación, de los fiscales que son autónomos e independientes, que evalúen la posibilidad de solicitar la orden de captura contra esas personas con fundamento en que eso se dio en una orden del Ejecutivo, en una norma inexequible y que al mismo tiempo dice la Corte Constitucional violó el derecho de las víctimas y de la separación de poderes públicos en donde está la rama judicial del poder público. Pero quiero decir lo siguiente, lo que ocurrió con esta decisión es un espaldarazo a la Fiscalía General de la Nación y a la posición que yo tuve desde el 11 de enero de este año. Nosotros habíamos dicho que no levantábamos las órdenes de captura de narcotraficantes en este país y de personas que pertenecieran a grupos armados no organizados o a grupos armados que no tuvieran un carácter político, como el ELN o las mismas disidencias, y lo rechazamos con un argumento. Yo dije que se requería una ley de sometimiento y la Corte Constitucional colombiana acaba de decir que se requiere una ley de sometimiento. En igual sentido, frente a todo lo relativo a personas que fueron procesadas, incluso condenadas de primera línea, o que participaron en los desmanes y en la criminalización, penización que hubo en Colombia y que destruyó ciudades en diferentes lugares del país, la Corte Constitucional acaba de poner un freno de una vez a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda pedir la salida de esas personas de las cárceles, por una razón, porque en el Congreso no se puede tramitar ninguna ley que tenga que ver con amnistía, sino por delitos políticos y no delitos comunes, y no delitos comunes. Y en segundo lugar, porque la Corte Constitucional acaba de decir que esa norma, el artículo 5 en el parágrafo primero de la Ley 2272 es inexequible y por ende el decreto que expidió el Gobierno Nacional el 2422 del 9 de diciembre de 2022, que se hizo con fundamento en esa norma que hoy tumbó la Corte, en donde se creaba un comité intersectorial que recomendaba la salida de esas personas, de las cárceles, no tiene validez en Colombia. Es decir, un presidente de la República no puede, por un brochazo, decir quién sale y quién no sale de la cárcel en este país, sobre todo cuando no tiene connotación de organización de carácter político. Es importante decir que se sostiene en Colombia, conforme en la Corte, la idea de los gestores de paz, que son distintos. Los gestores de paz están bajo otra legislación que es la 975, y es aquellos que pueden ser designados porque pertenecen a organizaciones de carácter criminal organizado. Voceros de paz, es decir, personas que hagan parte de organizaciones sociales y humanitarias, o posibles personas de primeras líneas o de otros grupos que fueron procesados y condenados por delitos comunes, no podrán salir de las cárceles. No, estamos evaluando en la Fiscalía General de la Nación exactamente esas circunstancias. Serán cada uno de los fiscales en la Dirección de Crimen Organizado que tendrán que tomar la decisión, repito, si van a optar ellos en el marco de su autonomía e independencia
en solicitar las capturas de esas personas ante los jueces de control de garantías, validando si existen las razones jurídicas derivadas de la lectura del fallo que se produjo hoy en la Corte Constitucional. Para el caso de Mancuso, esta mañana, ¿cómo aplica para el caso? En medio de esta situación, ¿a qué se refería con esa palabra? ¿A cuál? Engendro. ¿En qué contexto? En el contexto de la decisión que tomó la Corte. Ah, no, es que cuando uno expide un decreto como el 2422 del 9 de diciembre del 2022, por medio de la cual crea un comité intersectorial con el propósito de recomendar la exclusión o admisión de personas para ser voceros de paz, era evidente que era una decisión del Ejecutivo que estaba influyendo en la rama judicial del Poder Público y la Corte lo acaba de decir. Es que yo le hablo a los colombianos, yo le digo a los colombianos que les destruyeron todo, sus comercios, su vida en el año 2022, su vida en el año 2022. Entonces no existe derecho a las víctimas en Colombia. Entonces aquí lo único que hay es que pensar en los victimarios y en los criminales. Yo aquí le digo un mensaje aquí muy claro que quedó en el país. Gracias Corte Constitucional, gracias Judicatura Colombiana por acompañar la voz solitaria de la Corte, de la Fiscalía General de la Nación y de su Fiscal General de la Nación en proteger la institucionalidad colombiana en este país. Hoy la ciudadanía está reconociendo esa labor a un mes y medio de mi salida del ente acusador. Para el caso de Mancuso, Hay algunas dudas porque la Corte resolvió en derecho, pero no es un fallo retroactivo y estas personas ya están libres. ¿Esto se puede reversar? ¿Cómo se pueden reversar estas libertades? Ahí vuelvo y repito, es una decisión y un análisis que tendrán que tomar los fiscales de ellos son los que es una norma jurídica en donde se vulneró la separación de poderes. Uno diría que tendría que haber un análisis profundo de cada uno de esos fiscales que tendrían que tomar la decisión. Lo cierto de esto es que a futuro ninguna decisión del Ejecutivo se va a poder determinar en la creación de voceros de paz de personas, como por ejemplo un alias 19 que está detenido hoy y que está condenado y que mañana saliera un decreto nombrándolo vocero de paz para verlo en una mesa de negociación. Eso no se va a producir en Colombia. en el caso de Mancuso, estamos hablando primera línea, en el caso de Mancuso. A ver, el caso de Mancuso, aquí hay que distinguir, hay gestores de paz. Los gestores de paz no fueron tocados por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el gestor de paz es una figura que está consagrada en la ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz, derivado de un decreto 1175 del 2016. Esos gestores de paz pueden ser nombrados y son válidamente nombrados por el Ejecutivo sobre la base de que son miembros de organizaciones organizadas criminales. En ese orden de ideas, la noción de gestor de paz existe en el ordenamiento y el presidente queda facultado a la luz del artículo 189 de la Constitución para hacerlo. ¿En qué la Corte distinguió? Fue en acabar de plano la noción del vocero de paz cuando esté detenido. No puede ocurrir que nombren a un vocero de paz que esté libre, sí, pero si está detenido no lo pueden nombrar para que salga de la cárcel porque viola la separación de poderes y viola el derecho de las víctimas conforme a la decisión C-525 de la Corte Constitucional. Señor fiscal, en el caso de la segunda Marquetalia, alias Gafas, por ejemplo, ellos estuvieron en un proceso de paz, ellos hacen parte también de esta ley de paz total. ¿Cuál es el escenario? A ver, en el caso de las disidencias o en el caso de la nueva Marquetalia, la Fiscalía General de la Nación hemos suspendido órdenes de captura de miembros del ELN, es decir, esta Fiscalía le apuesta a la paz también. Le hemos suspendido órdenes de captura a disidentes de las FARC. ¿Por qué? Porque son procesos de paz que se hicieron con organizaciones que nunca habían realizado acuerdos de paz, independiente que algunos de sus miembros hubiesen sido parte del proceso de paz de La Habana. En ese sentido, personas que puedan ser designadas, repito, gestores de paz, podrían caber en la estructura de organizaciones armadas organizadas.
pero personas que no hagan parte de esas organizaciones y que intentaron meter un boquete para sacar a esas personas de primera línea, que se materializó en el día 16 de junio cuando el presidente de la República le dijo al país y me informó a mí que esas personas debían salir porque eran presos políticos. Hoy la Corte Constitucional está diciendo que no y que esas personas tienen que seguir procesadas en la Fiscalía General de la Nación. Pero no me queda claro, señor fiscal, en el caso, por ejemplo, de Arias Gafas. Repito. Personas, hay que distinguir entre gestores de paz y voceros de paz. El gestor de paz no lo tocó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hizo fue tocar la noción de vocero de paz. ¿Por qué? Porque la noción de vocero de paz es la que está en el artículo 5 de la Ley 2272 del 2022. ¿Qué es lo que ocurre con esa noción de vocero de paz? Personas que no pertenecen a organizaciones criminales y que estén en la cárcel no podrán ser designadas voceros de paz para que salgan de la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es un abuso, si se quiere, del Ejecutivo, y es la rama judicial del Poder Público la que tiene que determinar eso. ¿De acuerdo? Esa es la distinción. Gestor de paz es otra figura distinta que no está en el ámbito de análisis de la Corte Constitucional y se deriva de otra legislación diferente y se permite en Colombia. Por eso, si hay miembros de organizaciones criminales organizadas que fueron nombrados gestores de paz, esas nociones quedan vigentes en el ordenamiento jurídico ¿Cuándo colombiano. se conocerá el listado, señor fiscal, de las personas que hoy están libres? Hoy, ¿qué es lo que está haciendo y está haciendo ya la Fiscalía? Se está verificando con todos los fiscales cuáles son los casos para que ellos, en el marco de sus autonomías e independencias, determinen si solicitan o no esas capturas y si se analizan los elementos que usted acaba de plantear, si hay o no favorabilidad o no hay favorabilidad, dependiendo, por supuesto, del contenido del fallo de la Corte Constitucional. No, yo no puedo hablar realmente. Recuerden ustedes que la gran mayoría de personas de la primera línea no salieron de las cárceles porque los jueces consideraron que no existía razón jurídica, y en eso vuelvo y digo, gracias jueces de Colombia, porque están leyendo bien las leyes y la Constitución colombiana. Hoy, repito, la voz insular del fiscal general de la Nación, la voz que pensó en las víctimas, que pensó en los denunciantes, que pensó en la gente de bien, en los que pagan impuestos, en los que están levantándose todos los días, también fue acompañada por la Corte Constitucional, y le decimos también al gobierno que hoy pesan más las víctimas en este país que los victimarios. Señor fiscal, una pregunta.